Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Vamos a continuar la serie que he titulado Escrito para nuestra advertencia. Y deseo que recordemos este pasaje. Fíjate, Saulo, hijo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estoy usando la versión NBD, Nueva Biblia al Día. Porque este pasaje o más bien de este pasaje, tomé yo esta serie. Y también de este pasaje, de este texto, podemos ver el uso correcto y legítimo del Antiguo Testamento. De por qué esta serie está basada en casos, en personas, en hechos del Antiguo Testamento. No estamos estudiando esos casos como el de hoy y los anteriores que hemos estudiado para tomar de allí la ley que en ese entonces estaba vigente de parte de Dios, aquella ley que regulaba la conducta de los hombres entre ellos y para con el Creador. No es así, no estamos estudiando estos casos para ello, porque Pablo nos aclara y nos ha enseñado a través de sus escritos que vivimos bajo la ley de Cristo. En la primera carta a los Corintios capítulo 9 y en la carta a los Gálatas capítulo 6, Pablo enseña que vivimos bajo la ley de Cristo y que debemos guardar, poner por obra u obediencia, practicar precisamente la ley de Cristo, que es la que está vigente hoy en día. Así que no estamos estudiando estos casos para, como dije, para extraer de allí la norma, la regla, el estándar que Dios le había dado a estos hombres, a estas personas, y decir, y aplicarla hoy a nosotros. No es así. Sin embargo, como dije, este pasaje nos permite entender que sí podemos citar esos escritos, podemos ir a los escritos del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, de la historia de Israel, y como dice Pablo aquí, extraer lecciones de allí para nosotros. Sí, lecciones para ver cómo actuó Dios para con aquellos hombres, aquellas personas que vivían bajo la ley de Moisés, por ejemplo, ¿sí? Y no actuaron correctamente, debidamente. ¿Cuál fue, cómo Dios trató, juzgó a los tales? Así aprendemos del carácter de Dios, de cómo es Dios. En ese caso con respecto a la desobediencia, ¿sí? Entonces dice Pablo que ocurrieron ciertos eventos, ciertos hechos, y nos enseñan objetivamente. Es decir, basado en el juicio de Dios, según la palabra de Dios. No según nuestro parecer, sentimientos u opiniones, sino según la Escritura, según Dios. ¿Sí? De ahí parte la enseñanza, para que no cometamos los mismos errores, las mismas faltas. Así que en el día de hoy vamos a estudiar el siguiente caso, que tiene que ver con el rey Saúl, teniendo en mente lo anterior, ¿ya?
¿verdad? Quedó aclarado eso. La desobediencia de Saúl, basada en la lección en 1 Samuel, capítulo 15. Vamos a extraer de allí algunas reflexiones, vamos a estar meditando, reflexionando, cavilando, pensando, ¿sí? Para comprender allí lo que Dios quiere en estos tiempos enseñarnos en base a estos hechos, a estos casos, en particular del rey Saúl, la desobediencia de Saúl, del rey Saúl. Ahora, fíjense la siguiente pregunta. ¿Tuvo Saúl la actitud de obedecer exactamente a las palabras del Señor? Esa pregunta pone el enfoque de la lección. ¿Cuál es el enfoque? ¿Hacia dónde nos vamos a encaminar? ¿Hacia dónde vamos? Nando, hacia ello. Para conocer allí la actitud que tuvo Saúl con respecto a las palabras del Señor y su no obediencia exacta. Fíjense bien. Este postulado, practicar la obediencia exacta. Esto que estoy afirmando, este principio de llamado la obediencia exacta o practicar la obediencia exacta, ya lo hemos visto en las lecciones anteriores, las 4 anteriores, esta es la número 5. Hemos visto eso y hoy no va a ser la excepción. También vamos a reflexionar al respecto, porque esa es la cuestión de la obediencia exacta a las palabras del Señor. El Señor espera, Él espera que practiquemos la obediencia exacta. Así que tuvo Saúl esa actitud. En primer lugar, fíjense, lo primero que vamos a estar considerando en base a este bosquejo. Saúl tuvo la actitud, fíjate Saulo y Sofi, hijos, de obedecer a los hombres antes que a Dios. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 8 y 9. Dice la Escritura que Saúl y también el pueblo, ellos tomaron vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Porque Dios le había dado la orden de que le quitara la vida a todos, a los amalecitas, tanto personas como animales. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahora el versículo 21. Dice el versículo 21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y el 24, entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ahora fíjense, según el versículo 9, Saúl
y los israelitas perdonaron lo mejor, lo engordado, lo bueno de los animales. Es decir, ellos se dejaron llevar por lo que vieron. Llegaron allí, tenían la orden del Señor, el mandamiento del Señor, pero llegaron allí y vieron, no, pues estos animales están gorditos, están buenos, lo mejor allí. Se dejaron llevar por lo que vieron y yo entiendo, Ana Patricia, yo entiendo, Susana, que así codiciaron tales cosas y de esta manera tomaron de lo prohibido. Observen el versículo 19. Vayan al versículo 19. Dice la Escritura: ¿por qué pues? Le preguntó Samuel el profeta a Saúl. Le cuestiona. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, ¿sí? Vuelto al botín, has hecho ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová. Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué era lo malo? Que dejaron vivo al rey Agag y tomaron ciertos animales de ellos cuando la orden divina era destruye todo. Fíjense, el punto aquí es que todo esto que hizo Saúl fue motivado por su rebeldía, hijo. Dios le había dado un mandamiento y él hizo otra cosa por rebelde, es decir, por desobediente. Tuvo esa tendencia, ¿no? Tuvo esa, o mejor dicho, esa actitud de desobediencia y también por obstinado, por contumaz, por terco. Observen el 23 lo que dice el profeta, porque el profeta Samuel, pues él le cuestiona a él esto que hizo. Samuel, enviado de Dios, profeta del Señor. Ahora, observen el 23 lo que Samuel le dice. Y que eso me hace pensar a mí, me hace concluir. Yo infiero aquí que precisamente estas eran las motivaciones, la actitud de Saúl. Dice el versículo 23, como pecado de adivinación es la rebelión. Hombre rebelde, dado a la desobediencia, insubordinado, insumiso, insujeto él. Irrespetuoso a la autoridad divina en este caso. ¿Y qué más dice? Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Hombre contumaz, terco, necio, al hacer contrario a la voluntad de Dios, al no someterse a la voluntad divina. Entonces yo entiendo aquí en el 23 que Samuel describe la actitud que hubo en Saúl, su actitud con respecto al mandato divino. Miren, Dios había especificado, ¿sí? Había sido detallado él fue concreto en su mandamiento. Ahora vamos al versículo 2 y 3 para observar allí en detalle y cuidadosamente el mandato del Eterno, el mandato del Señor, del Rey soberano,
Miren el mandato, fíjense el mandato, dice el versículo 2 y versículo 3. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Noten versículo 3, aquí Dios da la explicación del por qué va a exigir o a ordenar lo que le pidió a los israelitas, a Saúl como rey. Noten el mandato, dice, ve pues y hiere a Amalec. ¿Destruye qué? ¿Cuánto? ¿Qué tanto? ¿Fue específico o no el Señor, Saulo? ¿Sí o no? Dijo todo, hijo, todo. Destruye todo lo que tiene. Todo. Obvio, los animales, todo lo que tenía allí. Y no te apiades de él tampoco, destrúyelo, es decir, mátalo, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahí está el mandato, específico, concreto, detallado. Dios dijo, vas a hacer esto, esto y esto. Esa es la orden de parte del Señor. Sin embargo, ¿saben qué no hizo Saúl? No practicó la obediencia exacta. No la practicó. No siguió la palabra de Jehová, la palabra del Señor, conforme a lo que el Señor le había ordenado a él. Observen el versículo 11. Dice el verso 11, hablando Jehová el Eterno, el Señor, a Samuel, el profeta, dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Es decir, en mi contra me ha dado la espalda. Yo voy para el norte y él dijo, me vale, yo voy para el sur. Sí, pero ven al norte y vas a venir así. Y así de esta manera. No, yo voy para el sur. O sea, contrario a Dios. Y no ha cumplido mis, ¿qué? Saúl no. Dijo el Señor, según su juicio y sentencia, dijo, no ha cumplido mis palabras. Versículo 26. Ahora observen el 26. Y Samuel, el profeta, le responde a Saúl, porque le estaba pidiendo que fuera con él, y le dijo, no volveré contigo porque desechaste la palabra del Señor. En el verso 11, la rebelión, la desobediencia, la contumacia, la insubordinación, la falta de sujeción y sumisión. En el verso 11, la terquedad, terco en no hacer la voluntad de Dios. Y aún Saúl reconociendo a Dios y reconociendo al profeta que era de Dios y que él era la suprema autoridad del Creador y su enviado el profeta quien comunicaba la voluntad divina. Fíjense, ¿no? Pensemos en eso. Reflexionemos en eso. Un hombre que reconocía, Nando, que aceptaba quién era Dios, pero no hacía la voluntad de aquel a quien llamaba Señor. Eso me recuerda aquel pasaje donde Jesús, el Señor, dijo, ¿por qué me llaman? ¿Por qué me reconocen? ¿Por qué confiesan ustedes que yo soy el amo, el soberano, el Señor, el Rey, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué me reconocen así? Si fuese cierto, harías lo que yo mando, ¿verdad? Eso es como una persona
que entra en el ámbito militar y reconoce a su autoridad allí, el general, por ejemplo. Y luego el general le pide que haga algo conforme pues a las reglas de la milicia, de los militares, y no lo haga lo contrario a ello. Entonces en el verso 11, el Señor describe la rebelión, la insubordinación, la necedad, la terquedad, la obstinación, la contumacia de Saúl como me dio la espalda. Me dio la espalda, o sea, a Dios. Y no cumplió mis palabras. Y miren cómo en el 26 se describe esa actitud como uno que ha desechado. Aparta para sí. ¿Sí? Desecha, aparta. ¿No? ¿Qué cosa apartó? Las palabras del Señor. ¿Qué fue lo que hizo realmente Saúl? Él temió a los hombres antes que a Dios y oyó la voz de ellos antes que la voz del Señor. Fíjense. Recuerden el primer punto del bosquejo, que Saúl tuvo la actitud de obedecer a los hombres antes y en primer lugar que a quién, que a Dios. Versículo 19, dice el versículo 19, noten, no has oído la voz de Jehová. No la oíste. Ahora, es bueno aclarar, es bueno decir, muy importante, Ángeles, esto, porque hay gente que dice algo distinto. Hay personas en el mundo religioso, en el ámbito religioso, evangélicos, protestantes, etcétera, pentecosteses en particular, que dicen que Dios hoy se comunica de manera audible, sigue hablando, su voz se sigue escuchando, pero de manera audible. Yo tengo razones suficientes, poderosas y convincentes para no creer eso. Yo no acepto eso, yo rechazo eso. No le doy valor a eso. Porque Dios habla. Hoy sigue hablando Dios. Ciertamente sigue hablando Dios a los hombres, pero a través de su santa palabra, las sagradas escrituras, que es lo inspirado por Dios. Toda la escritura es, ¿qué cosa? Inspirada, es del soplo divino. Y a través de ella Dios habla. Entonces dice el verso 19, noten, nos muestra aquí, se describe aquí lo que no hizo Saúl, oír, él no oyó la voz del Señor. Versículo 24, dice el pasaje, que el Saúl confiesa, y miren lo que él dice, yo he pecado, pues sé qué cosa, quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, la del profeta Samuel. ¿Por qué qué cosa? Ahí viene la explicación, ¿por qué él hizo eso? Aparte de sí mismo, de su actitud, de su corazón, ¿por qué más hizo eso? ¿Por qué más tuvo este comportamiento? Dice, fíjense, porque temí ¿a quién? Al pueblo, exactamente, temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Entonces, perdón, tenemos aquí que Saúl, él se deja llevar por lo que el pueblo
Estaba diciendo lo que el pueblo pidió, lo que el pueblo quiso, aun cuando era contrario a la voluntad divina. Él no la ignoraba, él la conocía, pero no le importó, desechó de esa manera, así de esta forma, es que se explica, se describe cómo desechó Saúl la palabra del Señor, la voz de Dios. Por tanto, el pecado central de Saúl fue no obedecer exactamente lo que Dios había mandado. En cambio, miren lo que hizo, sustituyó la voluntad preceptiva de Dios, de sus preceptos, sus mandamientos. Él sustituyó la voluntad preceptiva de Dios por la suya, por la de él y por la del pueblo. Es decir, establecieron su propio criterio. Fíjate esto, Cecilia. Fíjense, hermanos, él desecha la palabra del Señor, los mandatos del Señor, la voluntad decretada, preceptiva de Dios, su orden, la apartan y ellos establecen su propio criterio, su propia justicia, su propia norma, regla. Y ellos determinaron, bueno, al rey lo vamos a dejar vivo, a todo el pueblo lo vamos a aniquilar, a matar, a los animales feos, roñosos, flacos, enfermos, los vamos a matar, pero a los gorditos, bonitos, que nosotros vemos buenos, ¿verdad? Que nosotros juzgamos. Sí, pero Dios dijo todo. Así de claro habló Dios, claro, conciso, preciso, exacto. Él definió cómo era la cuestión, cómo debían ellos proceder. No. Desecha, así lo vamos a hacer, de esta manera. Esto revela presunción. Hubo presunción de parte de Saúl y del pueblo. ¿Qué significa eso? Que ellos actuaron como si tuvieran alguna autoridad. En este caso, para actuar como ellos les placiera, para corregir, para ajustar el mandato divino, para modificarlo, para restarle, ¿no? Para suprimirle. El Señor dijo todo, nosotros no va a ser todo. El Señor Dios dio la orden así explícita, clara, diáfana, como dicen algunos. Dio la orden así. Y ellos no la vamos a hacer así, sino así, de esta manera, de esta otra forma. Pecado de presunción, rebelión, insubordinación, falta de sujeción, de respeto, necedad, terquedad de ellos, etc. Eso en cuanto al primer punto. Pasemos ahora a lo segundo. Saúl tuvo, ¿qué cosa? Tuvo la actitud de justificar presuntuosamente su desobediencia. Ahora, ¿qué vamos a considerar aquí, Saulo? Porque ya vimos en primer lugar la actitud de Saúl, se dejó llevar por lo que decía el pueblo, desechó la palabra del Señor, fue rebelde y contumaz, etc. Ahora aquí Saúl va a pretender, miren la pretensión, la actitud que ahora toma, que toma es de justificar lo que hizo. Es decir, ahora Saúl, inclusive
podríamos decir que él tuvo buena intención, ¿verdad? Él tuvo buena intención. Vamos a suponer, vamos a darle ese beneficio, que él tuvo una buena intención, vamos a suponer, pero aún así, no. La sola mera buena intención tampoco lo exoneraba, lo justificaba, lo aprobaba, ¿no? Porque no basta la sola buena intención, el solo buen propósito, ¿no? Aquí él intenta convalidar. Aquí viene la explicación, Sofi, de eso de justificar. Aquí viene la explicación. Él intenta convalidar su desobediencia, es decir, hacer que ella fuese legítima. Es lo que él va a buscar. Que esto que hice, Samuel, esto que hice, Señor, esto que hice, puede ser considerado así, puede ser, ¿por qué no lo aceptas de esta manera así? Legítimo, correcto, aceptable. ¿Y cómo intentó Saúl hacer esto, Cecilia? ¿Cómo intentó Saúl justificar su desobediencia? Bueno, él propuso que por medio de los animales tomados a los amalecitas, ofrecer sacrificios a Dios. Fíjense el versículo 15, Primera de Samuel, capítulo 15, verso 15. Fíjate, ángeles, él ya está siendo amonestado, fue descubierto por el profeta, él ya desobedeció, no cumplió la voluntad, el precepto, la orden, el mandamiento divino, Saulo, y ahora ahí delante del profeta, bueno, mira, podemos resolver esto de esta manera. No está tan grave y tan mal el asunto. Esto que yo hice se puede convertir como válido, sí, válido, como legítimo. ¿Y cómo, Samuel? Digo, Saúl, ¿cómo? ¿Cómo, Saúl? Bueno, tomamos los animales y se los sacrificamos a Dios. Esos gordos, buenos, ¿sí? Animales, saludables, esos animales. Se los ofrecemos a Dios. El pueblo está dispuesto, yo estoy dispuesto a dedicárselo a Dios. ¿Acaso no es voluntad de Dios el sacrificio de animales? Bueno, vamos a sacrificárselos, pues. Es más, ese era el propósito de haberlos tomado. Fíjense el verso 15. Dice el versículo 15. Y Saúl respondió, noten, de Amalec los han traído, el pueblo, los animales. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Para qué cosa? ¿Para qué? Bueno, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Vayan al versículo 19, del 19 al 21. ¿Por qué pues, pregunta Samuel, ¿no? Le pregunta a Saúl, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, animales, etcétera, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl, verso 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿De verdad? Él hizo en parte, fue una obediencia parcial, pero no hizo todo lo que el Señor le mandó. No practicó la obediencia exacta. Dice, y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Sin embargo, el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema,
porque Dios así lo había declarado maldito tales cosas y no aceptaba eso. Tomaron las primicias del anatema el pueblo para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios Samuel, en Gilgal. Entonces, ¿qué está proponiendo aquí Saúl? Él está proponiendo la idea de que el fin, ¿qué cosa? El fin que, fíjate Cecilia, justifica los medios. Sí, Dios nos dio esta orden. Él fue explícito, Dios dio este mandamiento. Pero nosotros, pues, juzgamos que no tenía por qué ser así. No practicaron la obediencia exacta. Ellos siguieron sus propios razonamientos y determinaron que sí, que no, que sí, que no. Bajo la excusa, bajo el pretexto, pues de que era para ofrecerle esos sacrificios a Dios. ¿Cuál es el fin allí? Ofrecer adoración a Dios. ¿Y los medios? ¿Cuáles? Los animales del anatema, los animales malditos, reprobados, que Dios dijo no, de eso no. Cuando Dios dio la sentencia de matarlos, de destruirlos, está diciendo no los quiero, no los acepto. Ahora, en el caso con los amalecitas, el Todopoderoso también había dado una orden. Y ya lo vimos en los versículos, particularmente en el verso 3. En el verso 3, la orden de Dios, ¿cuál fue? ¿Destruye qué? Todo. Por lo tanto, esta forma en la que ellos estaban pensando para justificarse, ¿no? Para hacer válido lo que hicieron, para que Dios lo aprobara, también era incorrecto eso. Porque fíjense, aunque Dios ordenó por medio de Moisés el sacrificio de animales, Dios había dado una orden explícita, específica, no destruyan todo. No les dio Dios la excepción. Dios no les dio la salvedad de que dejen ciertos animales para que me los sacrifiquen a mí en adoración y para los propósitos de los sacrificios. La orden divina fue la destrucción de todo, no la preservación de animales para sacrificio. El Señor no les dijo eso. Así que lo que estaban haciendo era sin autorización. Y aunque ellos razonaron y se llenaron del propósito, de esta intención de rendirle estos animales a Dios en sacrificio, porque eso ciertamente la ley de Moisés, como dije, demandaba y autorizaba el sacrificio de animales, no los exoneraba de ello. Entonces, fíjense, ¿por qué Saúl? Miren esta pregunta. Fíjate, Sofi y Saulo. ¿Por qué Saúl no obedeció a la orden divina, sino que buscó justificar su desobediencia? Fíjense. ¿Por qué él no hizo la voluntad, no practicó la obediencia exacta, sino que buscó convalidar o hacer válido, hacer correcto, aceptable, lícito? Eso que ellos dijeron pues tomámoslo, le perdonamos la vida a los animales para ofrecérsela a Dios. Fíjense, atentos aquí con lo que voy a decir. ¿Por qué Saúl hizo esto? ¿Por qué Ana Patricia?
Porque él llegó a creer, fíjense, él llegó a creer que toda la cuestión era sacrificar animales y punto. Ciertamente la ley de Moisés demandaba y autorizaba el sacrificio de animales. Eso no está bajo discusión, hijo. Claro que sí. Dios dio ley para hacer eso. Lo demandaba y lo permitía, lo autorizaba. Pero no es la cuestión. El punto es que Saúl pensó que eso lo era todo. Sacrificar animales, punto, ya. Eso es todo. Miren, los sacrificios no constituían el fin supremo en sí mismos. No. El asunto no era solo sacrificar animales, como si lo fuese todo y lo más importante, no. No constituían el fin supremo en sí mismos, sino los sacrificios, Nando, eran el medio por el cual el hombre rendía adoración al Creador. Y era él quien debía ser el verdadero objeto de adoración y respeto. Saúl y el pueblo solo estuvieron pensando en sacrificar animales. Y no tuvieron a Dios en primer lugar y a su mandamiento, a su autoridad, a su persona, a su dignidad, a su honra. No lo reverenciaron, no lo respetaron cuando él dio la orden, en primer lugar, a él. Por tanto, la cuestión real y de fondo era que Saúl estaba solo y únicamente enfocado en lo externo y no en lo interno, Saúl. Es decir, él solo y únicamente estaba pensando en el acto externo de adoración, los sacrificios, pero no en la adoración interna, la del corazón. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración era su obediencia de corazón al Señor y a sus mandamientos. ¿Ven el punto? La verdadera adoración era su obediencia de corazón ¿a quién? Al Señor. ¿Y a qué más? A sus mandamientos. Entonces Saúl no tuvo al Señor y a la orden que él había dado por ser del Señor. No tuvo a la persona de Dios, al Eterno, al Altísimo, al gran juez y rey, a la suprema autoridad. Él no lo tuvo a él, ni al mandamiento que el Señor le había dado, su palabra, su precepto, su decreto, su orden. No los tuvo en primer lugar. Él no pensó en él, no pensó en el mandamiento del Señor. Lo interno, no lo adoró de corazón, reverentemente, respetuosamente, no le temió en su corazón, en sus intenciones, su voluntad, sus sentimientos, su mente, su conciencia. No adoró a Dios interna de corazón en su mente, aquí internamente, dándole la gloria al rey, el honor, el respeto, la reverencia, la obediencia, la sujeción, la subordinación que se merece, y a lo que había ordenado, a lo que había dicho, su voluntad. No lo hizo, sino que él pensó, dijo, bueno, pues dejamos estos vivos, al cabo es para sacrificarlos.
Él pensó nada más en lo externo. Pensó nada más en los animales y el sacrificio, en el rito, en lo externo y no en lo interno. Dios no estaba en su corazón. Y la palabra que él había dado no estaba. Si hubiese estado Dios en su corazón, en su mente, para dignificarlo, para respetarlo, para honrarlo, él hubiese sido impulsado, impelido, movido a acatar su mandamiento y a decir, bueno, los animales están muy gorditos y bonitos y sanos, están perfectos, muy buenos para los sacrificios, y la ley enseña que debemos sacrificar para culto, para adoración a Dios, pero no debemos. No debemos dejarnos llevar por eso. Solamente por el hecho de sacrificar animales. Porque Dios es Dios, Él merece respeto. Debemos honrarle, obedecerle, y Él ha dado un mandamiento con respecto a estos animales. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Fíjense lo que el apóstol Pablo declara y que describe precisamente cómo debe el hombre aproximarse a la voluntad divina. ¿Qué actitud? ¿Cómo? ¿En qué modo? Dice Romanos 6, 17. Pablo les recuerda a los hermanos en Roma. Romanos 6, 17 les recuerda a estos hermanos lo que ellos hicieron y cómo lo hicieron. Dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, noten, habéis obedecido. 1, 2, de corazón. 3, ¿qué cosa? A aquella forma de doctrina. ¿Vieron? Ustedes fueron obedientes, sí, de corazón, sí, a cualquier cosa, a cualquier doctrina, no, a aquella forma de doctrina, las enseñanzas del evangelio. Estuvo el corazón allí, estuvo ahí la buena voluntad, la buena intención, la conciencia, los sentimientos, estuvo allí presente, sí, de corazón. Fueron obedientes, sujetos, se subordinaron, se sometieron, hicieron caso, acataron a lo que el evangelio decía. Romanos, ¿sí o no? Sí, obedecimos. ¿Obedecieron cualquier palabra, cualquier doctrina? No, aquella en particular, aquella forma, aquel modelo, aquel patrón, aquel esquema, aquel bosquejo de enseñanzas y mandamientos para ser salvo. Obediencia, sujeción, acatamiento de corazón, ¿sí? Que está involucrado pues los sentimientos, la voluntad, el libre albedrío, la libre elección, la conciencia, la mente, ¿sí? La disposición, la buena actitud y la doctrina. Ahí está. Esto no hubo en Saúl. En los romanos sí. Y el Señor espera eso de nosotros también hoy en día. Fíjense lo que Samuel le declara a Saúl. En el los versículos 22 y 23. Miren lo que dice Samuel. Precisamente, le dice pues a Saúl precisamente de que no bastaba que estuviese pensando solo en lo externo, en los sacrificios allí. Como cuando dijo David, Cecilia, en el Salmo 51, dijo David, reflexionando David,
con respecto a su pecado, dijo, tú no quieres sacrificios ni holocaustos que yo te ofrezca. Pero ¿cómo? Si eso estaba estipulado, permitido, ordenado, autorizado por la ley. ¿Por qué David dice, tú no quieres esto? Porque David entendió que Dios no iba a aceptar eso, esa forma externa de adoración, si él no estaba arrepentido, porque él dijo, el sacrificio, el holocausto que tú vas a aceptar es un corazón ¿cómo? Entristecido, dolido, contristado por el pecado, porque está arrepentido y acepta. Porque, vaya, David estaba diciendo, ¿de qué vale que yo te ofrezca estas cosas? Que yo te honre, te dignifique, te busque tu aprobación, tu agrado, la paz contigo. Si ni siquiera externamente, ¿no? Externamente los sacrificios. Si internamente yo no estoy arrepentido. No estoy. Entonces él reflexiona y dice, no, él no quiere esto, sino esto primero para luego ofrecer esto. Fíjense qué interesante. Entonces el enfoque está primero en el corazón. Por eso aquí, como dice este enunciado, la verdadera oración era su obediencia de corazón al Señor y a sus mandamientos en este contexto. Ahora fíjense lo que le dice Samuel. Samuel le pregunta, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificio o que obedezcas a su voz? Escucha, dice en esta versión la NTV, primera de Samuel 15, 22 y 23. En la NTV dice, escucha, Saúl, escucha. Está diciéndole Samuel. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Pero fíjense la pregunta, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Pero no nos confundamos y no, espero no hayan malos entendidos, no estoy diciendo que David haya dicho, no importa si no te sacrifico animales, eso no vale de nada, o yo puedo hacer lo que me dé la gana en cuanto a esos actos externos, no. El punto de David es, ¿cómo te voy a ofrecer esto? Estas cosas externas, los sacrificios, los holocaustos. ¿Cómo voy a llegar ante ti a dedicarte, a ofrecerte esto? Si aquí en mi corazón, en el caso de David del Salmo 51, no hay arrepentimiento a mis pecados. No debería David primero pues arrepentirse, buscar el perdón divino y ahora sí, rendirle el honor que él merecía por medio de esos actos. Entonces Samuel le está diciendo en un sentido a eso a Saúl. No, aquí Dios no iba a ver los sacrificios por más que esos animales fuesen buenísimos, los mejores para el sacrificio, los sacrificios. No. Él iba a ver la actitud tuya en tu corazón en qué lugar lo tienes a Él, cómo lo dignificas, cómo lo honras, cómo temes, cómo le temes, cómo le reverencias, cómo le respetas y por ende en tu corazón, en tu mente, bueno, dado que tengo a Dios así, en ese concepto, en ese lugar en mi corazón, haré lo que Él manda. Eso es lo que iba realmente a ver Dios en primer lugar. Y por eso Samuel le dice, escucha,
La obediencia es mejor que esto, en ese contexto. Saúl pensaba que todo se resumía, todo se basaba en ¿qué? En lo externo, en lo que él creyó que era lo mejor y que podía dárselo a Dios, lo externo. Y lo interno, él, en su corazón. Y pensaba que así Dios iba a aceptar eso y así convalidar su desobediencia, hacerla justificable, aceptable, correcta, lícita. Y no, se equivocó. Porque Dios no solamente estaba viendo lo externo, sino también ve que lo interno, el corazón del hombre. Por último, Saúl y las consecuencias de su actitud desobediente a las palabras de Jehová. Las consecuencias, porque hay consecuencias cuando desobedecemos a Dios, cuando no practicamos la obediencia exacta. Debido a que Saúl desechó la palabra de Dios, no cumpliendo la voluntad exacta del Señor, el Eterno desechó a Saúl como rey, porque él, ¿qué hizo él? A él se le dijo, tú desechaste la palabra de Jehová. La desechaste. Si él hubiese pensado, hubiese tenido en primer lugar la palabra del Señor, dándole honor al Señor como merece el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Omnipotente, el gran juez, el Creador nuestro. Si él hubiese tenido a Dios en el lugar que él espera lo tengamos, ángeles, Juan, y en nuestro corazón, hijos, en sus corazones, el lugar preeminente allí, en respeto, en lealtad a él hubiese hecho caso a la palabra del Señor y no hubiese hecho maromas, ¿verdad? O ninguna cosa para justificar su desobediencia interna y luego hacia lo externo. Lo que describe la Escritura muestra que Dios no vio con indiferencia la actitud desobediente de Saúl a los mandamientos del Señor. La actitud presuntuosa de Saúl al creer que podía obedecer a Dios según sus propios términos y criterios, tuvo sus consecuencias negativas sobre él. El Señor Jesús advirtió lo siguiente. En Juan 12:48, el Señor dijo, el Maestro dijo, Cristo dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra que he hablado. Ella, la palabra le juzgará. ¿Cuándo? En el día final, en el día postrero. La palabra de Cristo, Sofi, el evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo, será nuestro estándar, será el estándar, mejor dicho, el estándar de Dios para evaluar, juzgar y sentenciar a los hombres. Juan 12:48. Tremenda, clara advertencia. Solemne, ¿no? Sobre todo eso, solemne, por de quien viene del gran juez, del Señor. Muy bien, reflexiones finales, fíjense. Ahora aquí vamos a hacer algunas breves y poquitas aplicaciones, ¿no? Porque no solo es, si entendimos la actitud de Saúl, su comportamiento, su falta de reverencia y respeto y sujeción. Porque, como dije en la introducción, estas cosas Dios permitió que se escribieran, que estuvieran en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, para nosotros ir a ellas y conocer allí
lo que Dios quiere que conozcamos acerca de Él en estos casos, sus juicios, porque son casos reprobados, ¿no? Son casos donde hubo un mal ejemplo, o bueno, actitudes, ¿verdad? Malas, indebidas, incorrectas, pecaminosas, y que nos sirvan a nosotros para no cometer los mismos errores, ahora que vivimos bajo la ley de Cristo. Entonces, fíjense, en las reflexiones finales, con respecto al primer punto, a lo primero que vimos, de cómo Saúl se dejó llevar oyendo la voz del pueblo. Miren, en base a mi experiencia, Nando, en base a mi experiencia en estos años en el Señor, en la predicación de la palabra del Señor, he conocido a personas religiosas, incluyendo hermanos también, hermanos, recuerdo algunos, pocos, pero algunos allá en Venezuela, que por ser populares, bueno, corrijo, más bien no ellos, sino que como es popular y aceptable por muchos, los religiosos, estos hermanos, ceden a la fuerza e influencia de la mayoría y terminan aprobando, dando su visto bueno al divorcio por cualquier causa. Al divorcio por cualquier causa, y no se limitan a la única, a la sola excepción, a la única causa que el Señor especificó en Mateo 19, salvo por causa de fornicación. Me ha tocado ver a otros también que, como es muy popular, eso es lo popular, sobre todo en el mundo religioso. Bueno, lo he visto allí de parte de algunos y algunos pocos hermanos. La cuestión de rendir adoración en la iglesia, en la asamblea, usando música instrumental. También algunos hermanos han sucumbido a la fuerza de la mayoría, a su influencia, y han comenzado a tener esas prácticas. Y también al feminismo igualitario de los roles de liderazgo en la iglesia. Porque es muy, muy, muy popular que mujeres asuman roles que la Escritura claramente enseña fue dado al varón en la iglesia, estoy hablando en el ámbito eclesiástico. Así pasó con Saúl. Se dejó llevar por la mayoría. Ya ves que él dijo, no es que el pueblo, y luego él también, etc. Y así ha pasado. Eso con respecto al primer punto. Con respecto al segundo punto, me ha tocado también conocer a algunos religiosos y algunos pocos hermanos que justifican el evangelio social. Justifican el evangelio social. Es decir, lo convalidan, lo aprueban, le dan el visto bueno. ¿Qué es el evangelio social, Nando? Bueno, es la idea, es la manera de pensar que la iglesia local, ella haga benevolencia a los que no son santos, a los incrédulos,
y así usar la benevolencia, las ayudas económicas de las colectas como un incentivo para atraer gente a la iglesia. Que la iglesia también patrocine eventos sociales, recreación, deporte, fiestas, todo de índole social como incentivo ¿para qué? Para atraer gente, a los jóvenes con la música instrumental, para atraerlos con eventos, espectáculos y otras cosas de esa índole, de índole social. ¿Sí? Y así crezca numéricamente la iglesia. Ellos están pensando en que la iglesia crezca, la iglesia local, donde son miembros. Por lo tanto, el fin justifica ¿qué? Los medios. Y no se limitan a lo que dijo el Señor. No se limitan a ello. No se limitan que la alabanza musical es vocal, no instrumental. Que es al varón, al género masculino a quien Dios le dio la responsabilidad, los roles, las funciones de liderazgo en la iglesia. No se limitan que la ofrenda que se recoge aquí, la colecta, es para los santos en casos de necesidad, de benevolencia, de practicar la iglesia la benevolencia. Está dirigida a los miembros, a los cristianos, los miembros del cuerpo de Cristo, los cristianos con quienes tenemos comunión. No se limitan a que la obra de la iglesia no es social, es una obra espiritual con respecto a la evangelización, a la edificación, a promulgar la palabra, la adoración, etc. No tiene la iglesia una misión social, una función social. No se limitan a lo que enseña el Nuevo Testamento, del modelo de iglesia. Y no que, pensando ellos en ciertos fines, justifican cualquier clase de medios. Pero no, hay que ver qué enseña el Señor. No como Saúl. Aquí están estos animales para los sacrificios, ¿no? Acabo el fin es sacrificarlos para dedicárselo a Jehová. Ese es el fin. Sí, y los medios, pues tomamos de lo que el Señor pues dijo que no, pero el fin justifica esto que hicimos. El fin justifica estos medios que estamos empleando. Ese es el razonamiento que tuvo Saúl en cierta forma. Sin embargo, hay advertencias claras de no apartarnos de la doctrina de Cristo. Y practicar ¿qué cosa? La obediencia exacta a las palabras del Señor. Todo el que se aparta de las enseñanzas de Cristo, también se aparta de Dios. El que permanece fiel, el que permanece, no el que se aparta y se desvía y se tuerce y mutila y cambia, altera, quita o añade, le agrega, le adiciona, tergiversa, modifica, ajusta ahí. Sí. De lo que es la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera, el que permanece fiel, el que practica la obediencia exacta a las enseñanzas, a la doctrina, ese sí tiene al Padre, tiene la aprobación, tiene el agrado, la complacencia. ¿De quiénes? Del Padre y del Hijo. Padre, tú